corazón para alabarte, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para alabarte, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón. Para aquel que quiere servirle al Señor, que aprecia lo que el Señor ha hecho en su vida y quiere todos los días de su vida, en toda acción, en todo momento, poder expresar y hacer saber la experiencia de conocer y de amar al Señor. Un caluroso y fuerte saludo a aquellos que han llegado, que se han esforzado, sacrificado y dedicado, porque aman a Dios y porque desean darle a Dios su gloria y su honra y poder recibir la enseñanza de su palabra. Saludamos a los que tan amable y bondadosamente están muy atentos a nuestra programación que desde la Iglesia Cristiana El Buen Pastor, ubicada en el 725 de la avenida Hancock, aquí en la ciudad de Bridgeport, en el estado de Connecticut. Es una tremenda, diríamos, sentir, un tremendo sentir de la congregación, de poder llegar a esos hogares, a esas vidas que en esta hora y en este momento necesitan que Dios haga algo en ellos. Vamos a la lectura del cuerpo de la lección, del estudio. Hemos tenido un privilegio tan grande porque hemos estado conociendo ese ministerio del Espíritu Santo, quien es el que ahora está en la iglesia,
es el que está en cada uno de los creyentes, es el que está ministrando y obrando en millares de personas que están grandemente necesitadas. Hemos estado hablando del fruto del Espíritu. Hoy vamos a conocer el fundamento, la base que hace posible que el fruto del Espíritu pueda ser manifestado. Dice, el amor es un camino aún más excelente en comparación aún a todo lo que ya hemos estudiado. Hay algo mucho más grande, pero ya luego lo explicaremos. La verdad central de todo el cúmulo de conocimiento que compone el estudio es el amor, es la mayor virtud cristiana. El versículo clave en 1 Corintios capítulo 13 y el versículo 13, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. La lectura bíblica está en 1 Corintios 13, del 1 al 3, Mateos 22, del 36 al 40, y 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 hasta el 13. Dice la palabra del Señor: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará.
Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, obscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por el ministerio tan poderoso, eficaz y tan necesario en la iglesia y en nuestras vidas del Espíritu Santo. En esta hora vamos a dedicar estos cánticos para tu gloria y para tu honra. Señor, en este momento, permítenos al estudiar tu palabra ser iluminados por el Espíritu Santo y que podamos, Señor, entender y creer y también disfrutar todo esto que tu palabra tiene para nosotros. Bendice los que nos ven, los que nos escuchan. Bendice, Señor, cada hermano que ha entrado por las puertas del santuario. Bendice, Señor, quien nos va a dirigir en la etnología y en los instrumentos. Gracias, Padre, en tu nombre. Amén y amén. Dios les bendiga a todos en esta noche. Amén. Aquí estamos una vez más para adorar al Dios Todopoderoso que nosotros le servimos, ¿verdad? Y qué bueno. Vamos a comenzar cantando ese coro que lleva por título Estaban todos unánimes, y eso es lo que estamos haciendo nosotros ahora, reunidos. Bendito Dios para siempre. Estaban todos unánimes en fuego de oración. Estaban todos unánimes en fuego de oración. Y desde el cielo bajó el Espíritu Santo. Y desde el cielo bajó el Espíritu Santo. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Espíritu Santo, lléname, lléname.
cuando uno va entrando en edad, ¿verdad? La voz como que va decayendo y se hace bien difícil de cantar, pero hacemos todo lo que Dios quiere que hagamos y Él nos ayudará en todo. Bendito Dios para siempre. Aleluya. Vamos a cantar el himno, La Cruz de Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya.
eres, maravilloso eres. Vamos a estar en pie y vamos a buscar en la Biblia, en el libro de Génesis. Voy a leer en 3 capítulos, diferentes versículos. El libro de Génesis, en el capítulo 5, primeramente voy a leer un versículo, luego voy a pasar al 6 y luego al 7. Y es como un secreto o algo que aproximadamente muchos años yo estoy oyendo, pero nunca me dio con decir, pero voy a decirlo, pero si no es así, pues después usted, quien quiera que sea, viene y me coge por la oreja. En el capítulo 5 de Génesis, en el versículo 32, dice, capítulo 5 de Génesis, bendito Dios para siempre, versículo 32, dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y siendo Noé de 500 años, oiga bien, de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Luego el capítulo 6, del versículo 1 al 3, dice la palabra: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Lo que yo quería decir es que muchas veces yo oigo que dicen que Noé predicó 120 años, pero yo no he encontrado eso en la Biblia. Ahora, si usted lo sabe, me lo dice después, pero yo sé que el Señor cambió la edad. Antes de eso, la gente duraba 900 años, 800, 500, 600, pero en ese momento en adelante el Señor cambió esa edad, la bajó a 120. Vamos a pasar ahora al capítulo 7. Desde el versículo, voy a leer el versículo 1 y unos cuantos más. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Del 4 al 6. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Ahora el versículo 11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Oiga bien, Dios llamó a Noé a los 500 años de edad. Quiere decir que en ese momento, de ahí para adelante, él empezó a fabricar el arca porque él se lo pidió y empezó a predicar la palabra. Eso es lo que yo pienso. Ahora, acá dice en el 11, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Quiere decir que de 500 a 600 años hay 100 más 17 días. Ahí yo pienso que Noé fue el tiempo que él predicó. Pero vamos a cantar el próximo. ¿Se pueden sentar?
Vamos a cantar el próximo cántico. Aquí se siente la presencia de Dios. Bendito Dios para siempre. La presencia de Dios. Santo. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da. Aquí se siente la presencia de Dios. 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 ¡Aleluya! Bendito Dios para siempre. Santo Jehová. José. Hasta aquí mi parte, Dios les bendiga y nuestro pastor con ustedes. Gracias, hermano Manuel. Dios les continúe bendiciendo. Vamos de inmediato al estudio de la palabra. Es una fuente con un manantial, pero muy caudaloso, fuerte. Lo que vamos a estudiar en esta hora. De inmediato, el tema es el amor. Es un camino, pero yo le diría, es el camino, no uno. Pero, desde luego, en la palabra del Señor se habla de tres caminos. Se presenta el camino que realmente, regularmente y literalmente conocemos, que es por donde la gente camina, los carruajes caminan. Es el camino que llega de un lugar a otro lugar. Hoy conocemos las autopistas, por donde los vehículos de motor transportan y van de un lugar a otro. La segunda fase de lo que es un camino
se refiere en sentido figurado y se le llama el camino de la vida. Quiere decir que desde que nace una persona, un niño, hasta que llega la muerte, él está, o esa persona, o nosotros, estamos en el camino que le llamamos el camino de la vida. Pero eso sí, que son muchos caminos. Proverbios dice que hay caminos que al hombre le parecen de bien, pero que al fin son caminos de muerte. Hay muchas otras formas de cómo se ilustra la vida como un camino, pero voy de inmediato al tercer uso del vocablo camino, y es el modo de vida establecido por Dios para el creyente en la persona gloriosa y poderosa del Señor Jesucristo. ¿Recuerda usted que el Señor dijo, yo soy qué? El camino, la verdad y la vida, y nadie podrá establecer, podrá querer enseñar alguna otra forma y manera de cómo llegar al cielo. Pero el único camino, y lo que implica cuando Jesús dijo, yo soy el camino, lo que está implicando es que para llegar al cielo hay que creer en Él, hay que aceptarlo a Él como el Salvador, pero no solamente aceptarlo como Salvador, es entonces someterse, obedecer, cumplir con los mandamientos y ordenanzas que Él nos ha dado. A través de el cúmulo de estudio vamos a descubrir esta verdad, el amor, y ya definiremos, explicaremos lo que implica ese vocablo, ese término. Es la mayor virtud. Podemos tener muchas cualidades, podemos tener muchas características en nuestra personalidad por las cuales la gente nos puede identificar. Pero lo más grande que puede existir en el ser humano y que puede expresar o debería de expresar es el amor. Por eso dice que es la mayor virtud cristiana, porque se está basando en el conocimiento de los mandamientos del Señor y en la manifestación poderosa del Espíritu Santo, quien es el que hace que el amor sea genuino, sea verdadero, y que el origen de ese amor es celestial, es Dios en sí,
En su naturaleza, Dios es amor. Pero tendríamos que definir esa clase de amor, porque la gente ha confundido, en español principalmente, lo que implica esa palabra amor. Y entonces la aplican a otras dos fases de las relaciones humanas. Pero déjenme ver el versículo clave que está en 1 Corintios, el versículo 13. Dice, y ahora permanece en la fe actualmente, en el momento en que nosotros estamos sirviéndole al Señor. La fe es esa confianza que desarrollamos por medio del conocimiento de la palabra. La palabra de Dios es la que cimenta, la que hace que la fe, que es confianza en Dios, la palabra de Dios es la que nos motiva, la que nos enseña, la que nos hace conocer a Dios. Y cuando tú conoces a Dios, entonces tú confías en Dios. Entonces tú dependes de Dios. Vamos a ejemplificar. Usted puede de inmediato presentársele a una persona. Y la persona, usted le observa y es capaz de hacerle a usted algunas promesas. Que yo voy a darte, que yo voy a hacer, que voy a proveerte. Pero en su mente usted en sí evalúa quién es esta persona. Tendrá los recursos. ¿Por qué se compromete? Llegará a cumplir. Y hasta que usted no llega a tener algún fondo histórico de esa persona, usted pone en tela de juicio lo que la persona le ha dicho. Pero cuando usted conoce si la persona es íntegra, si la persona es honesta, si la persona ha tenido un cumplimiento que usted pueda decir, esto que él ha prometido, lo va a poder cumplir. Tiene los recursos, tiene la capacidad, tiene la autoridad, tiene el poder. Hasta que usted no se relacione y conozca al Señor a través de la palabra, lea la palabra, entienda la palabra, dígale al Espíritu Santo, no solamente déjame leer, no, permíteme entender, porque al tú entender la palabra, es que entonces se comienza a fecundar la fe, la confianza comienza a producirse, porque entonces sabes de quién habla la palabra. Y cuando sabes de quién habla la palabra, entonces tú sabes que es el Todopoderoso. Entonces es que tú sabes que Dios lo que promete lo cumple. Entonces es que tú observas el pretórico, el pasado, y ves cómo Él ha sido tan fiel en cumplir lo que ha prometido. Entonces tú dices, las promesas de Dios son sí, son amén, así son. Él las cumplirá a su debido tiempo. La esperanza. No hay uno de ustedes que no tenga esperanza. Lo único es que hay que entender qué implica el término
esperanza. Hay una diferencia entre la fe y la esperanza. Gloria a Jesús. La fe es lo que nos capacita y habilita para que de inmediato podamos recibir y disfrutar de aquello que Dios en su palabra nos ha prometido, pero que es para el momento. Hay gente que lee la palabra y se pregunta, ¿será eso para mí? ¿Cumplirá Dios? Dios quiere que tú confíes en Él, dependas de Él, pero recibas de Él. Ahora, la esperanza es porque muchas cosas en la palabra que están prometidas, pero no se cumplirán por el momento y en el tiempo en que nosotros querramos que se cumplan. Por ejemplo, dice que Cristo en nosotros, además, es la esperanza de gloria. Bien sea, al tener a Cristo, sabemos que Él prometió que un día seremos transformados, que un día estaremos con Él en gloria, que un día estaremos en la presencia del soberano, del único Dios verdadero. Pero mientras tanto, tendremos que esperar hasta que llegue ese día. Entonces, hay en nosotros una motivación. Primero, como les dije, lo que Él ha cumplido. Lo prometió y lo cumplió. Pero hay cosas que no están cumplidas en el momento. Pero tenemos en nosotros el sentir de que un día las disfrutaremos, las llegaremos a cruzar. Pero mayor que la fe, mayor que la esperanza, es el amor. ¿Por qué? Porque es el amor el mayor. Es el amor el mayor, porque la fuente de donde emana ese amor, Él es en sí amor. La naturaleza total de Dios, el Dios a quien nosotros hemos conocido, el Dios a quien nosotros le servimos, el Dios que se manifiesta en nuestras vidas, es porque Él es amor. Vamos a analizar y entender qué se entiende por el vocablo amor. En los diccionarios simplemente lo definen como que es un sentimiento que experimenta una persona hacia otra persona que le desea el bien o lo bueno. Eso es lo que literalmente en el diccionario de la Real Academia da para definir lo que es amor. Luego vienen otras definiciones, pero son definiciones basadas en la segunda forma en que en griego se manifiesta lo que se llama ese sentimiento, pero es el sentimiento. Segundo, luego le defino
el que consideramos que es la expresión de Dios. Pero primero, le manifiesto que es el eros. Eros, en el griego, implica ese sentimiento que se manifiesta en la persona de atracción personal con el propósito de establecer una relación de una amistad interesada en un placer. La segunda, última definición o segunda definición en el griego es filo. Se deriva del vocablo Filadelfia y usted encuentra en el libro de Apocalipsis que la iglesia que estaba ubicada en la ciudad de Filadelfia había perdido el amor. Ahí esa palabra lo que implica es el deseo ferviente de nosotros confraternizar, de poder encontrarnos y tratarnos, el poder como lo hacemos aquí ahora. Estamos confraternizando, estamos no solamente juntos. El filo nos quiere llevar, ¿sabe a qué? No solamente a la unidad, sino a estar en el sentido que implica llegar a tener un mismo sentir espiritual. O sea, llegaste al templo, estás sentado en un banco, pero ¿qué sientes? ¿Hay unidad? ¿Hay uniformidad en el sentimiento? Llegaste para adorar a Dios. Todos quisiéramos que ni uno se distrajera, que ni uno se envolviese mentalmente en las circunstancias y situaciones que dejó o que va a confrontar. Es ese momento cuando llegamos a esa unidad del Espíritu que podemos sentir unánimemente y decirle al Señor: manifiéstate, manifiéstate. La tercera palabra que mayormente se usa para describir el amor de Dios es la palabra agape. Agape. Pero esa palabra lo que implicaba en la iglesia primitiva, ¿sabe lo que era? Ellos hacían unos banquetes donde cada familia traía lo que tenía y quería. Entonces hacían un tipo de banquete donde se satisfacían, se llenaban. Pero había un conflicto, y el conflicto era que los que eran pudientes, los que tenían solvencia, que podían disponer de mucho, traían mucho, pero ¿qué pasa? No querían compartirlo, no querían darle al que había traído poco, o el que había asistido, pero nada había podido traer.
Por eso Pablo en una ocasión dijo, cuando usted tenga hambre, coma en su casa. ¿Por qué? Porque venían personas y presentaban sus comidas, para hacer su banquete, y el otro carecía y sufría porque no podía tener o recibir. A eso la iglesia primitiva le llamaba agape, pero en el original en sí, lo que implica el vocablo es un desprendimiento, una actitud de dar, de compartir, de impartir, de hacer posible que el que no tiene tenga, pero no ser ni esperar que sea recíproco. ¿Sabe lo que quiero decirle? Que sea recíproco. Bien sea, si yo le hago un favor a una persona, depende del sentir con que yo le hago ese favor que Dios se va a agradar. Y eso es muy importante en la vida del creyente. ¿Qué haces? ¿Por qué lo haces? ¿Qué esperas por lo que haces? Si lo haces porque no solamente ves la necesidad, es porque en ti hay un sentir de compartir, hay un sentir recóndito, profundo, de poder impartir, de poder dar. Entonces, ¿cuál es tu recompensa? En el momento es sentir esa satisfacción. Pude compartir, le pude dar, él recibió, pude suplir su necesidad, salió. Y entonces, cuando ves a la persona agradecerte, aunque no esperas las gracias, ni siquiera las gracias, pero cuando ves que la persona se siente tan agradecida de que pudo recibir lo que no tenía, lo que no podía, pero tú fuiste ese medio. Pero además de eso, tú no vas a esperar solo el agradecimiento de la persona. Dios te va a hacer sentir, hiciste, cumpliste lo que debías de haber hecho, porque mi amor está en ti. Y es lo que te ha hecho a ti poder cumplir, poder hacer, poder proveer. Y entonces tú te gozas, y yo uso el término hasta más no poder. Te gozas, pero profundamente, porque sientes que Dios te produjo, te impartió, y tú disfrutaste, pero entonces lo compartiste. Ese amor que Él te ha provisto. Ahora, bíblicamente, el vocablo término amor, yo no sé si ustedes, en la epístola de Juan, él dice, Dios es amor. No es que Dios tenga amor, es que Él en sí es amor. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo. Ahora, cuando hablamos del amor en el creyente, mientras estudiaba y pensaba, volví al huerto del Edén. Cuando Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza,
Dios, en la semejanza, al haber creado al ser humano, había impartido en él amor. La naturaleza, entonces, de ese ser humano estaba saturada por el amor de Dios. Pero al infringir, al violar, al faltarle al mandamiento de Dios, yo comparo esa actitud como cuando alguien pasa una frontera, pasa un paralelo. En algunos sitios los niños a cierta edad hacían una raya y luego provocaban a que no te atreves a pasar estas rayas. Si la pasa verás lo que te va a pasar. Entonces había esa provocación, y algunos decían, lo voy a hacer. Y los resultados eran trágicos. Era una pelea, eran golpes de todas formas y maneras. Pero cuando Satanás, a través de la serpiente, le dijo al hombre, vas a adquirir un conocimiento que Dios te ha sustraído, que Dios no te ha permitido conocer, que Dios te lo... Estoy buscando la palabra porque no quería decir Dios te lo ha escondido. Fue la impresión que quiso darle el enemigo a doña Eva. Si tú llegas a adquirir ese conocimiento, tú vas a pasar la raya de la limitación en la cual Él les ha mantenido. Pero cuando pases eso, tú vas a entrar en una dimensión de un conocimiento que te va a hacer a ti semejante a Él. Ahora, yo no quiero hacer énfasis sobre ese incidente, solo las causas de ese incidente. Entonces, se afecta la naturaleza, se afecta la personalidad, se afecta esa imagen y semejanza. Se introduce el mal. Tal vez pude haber traído conmigo, pero se lo ilustro. Pude haber traído un envase con agua cristalina, limpia, pura, pero echarle entonces otra sustancia que la contaminaría y la dañaría, y al tomarla cualquier persona le afectaría. Así fue la entrada del mal. Llegó al alma y la contaminó, la dañó, y ahí entonces el amor se afectó. Y en vez de haber amor, ¿qué hubo? Odio. Odio. Quiero seguir, porque ahora usted y yo hemos nacido de nuevo.
Eso es grande. Eso es extraordinario. Eso es especial. Eso es único. La experiencia del nuevo nacimiento. Porque esa imagen que ha sido distorsionada, que ha sido desfigurada, que ha sufrido tanto en el nuevo nacimiento, se nos implanta, se vuelve a restaurar, se vuelve a renovar, se imparte entonces esa nueva naturaleza que viene a ser semejante al Cristo que por nosotros vino. Y Él quiere que tú trates, que te esfuerces, que de alguna manera te dediques para que ya esa naturaleza que ha sido implantada, esa naturaleza que ya está en ti, se desarrolle, pueda crecer. El apóstol Pablo nos da unos ejemplos acerca de eso y nos presenta la niñez. Cuando tú naciste como infante, tenías una dependencia absoluta y total de quien te pudiera ayudar, y especialmente tus padres o la persona que se hizo responsable de criarte. Pero esa persona, si realmente quería cumplir, fue la persona que te enseñó posiblemente a andar, posiblemente te enseñó a hablar, a que pronunciaras palabras, a que hablaras. Pero entonces llegaste de la infancia a ser un párvulo, bien sea, ya pasaste de esa niñez, ahora entras a adquirir conocimientos y a relacionarte, comienza el estudio académico, vas a la escuela, comienzas a aprender, pero pasas de ser un párvulo, entras a la pubertad y llegaste a esa edad cuando algunos pensamientos y sentimientos comenzaron a manifestarse y necesitaste quien te ayudara a entender eso, para evitar que luego te lamentaras, porque ya estabas entrando en una etapa, estabas entrando en una edad donde físicamente se estaba produciendo una transformación. Llegó entonces la adolescencia, que es desde los 15, ahora es más prematuro, pero antes era de los 15 años a los 25. Después de 25 es que llega la vida adulta. De los 15 a los 25 tenemos una glándula que nos ayuda a la reproducción de células y de partes en el cuerpo. No voy a entrar ahora en la anatomía. Entonces, deja de funcionar, no total, pero de los 25 hasta los 35, la producción disminuye. Y después de los 35,
baja, ¿tú sabes qué? A un 10%. Y después que llega a disminuir y solamente se produce ese 10% de reproducción en las formas internas, células y todo, empiezas a mirarte en el espejo y a tratar de corregir esa. Es otra de las figuras que usa el apóstol, el espejo. Pero llegas a la vida adulta, termino con esta ilustración y uso de la figura que presenta el apóstol. Llegas a la vida adulta, donde se supone que ya tienes capacidad, donde ya se supone que has aprendido y conocido y que has establecido el modus vivendus, la manera de vivir, la manera de ser, donde tus características, tanto heredadas en el árbol genealógico de tu familia, como las que has adherido, que has desarrollado a medida que has tratado la educación y el medio ambiente, ya entonces se supone que tú sepas lo que tienes que hacer y cómo hacerlo y cuáles serán los resultados y las consecuencias. Pero eso es así en la vida cristiana. Naciste un día. No sé si recuerdas ese día, cuando levantaste tu mano o hubo un llamamiento. Algunos lloran, otros se ríen, porque hay una experiencia dentro que les conmueve. Pero ya creciste, ya llevas tiempo sirviéndole al Señor. Ya no eres un niño, ya eres un adulto espiritual. La otra figura es el espejo. ¿Qué sucede? En los tiempos antiguos, el espejo era hecho de un material llamado bronce. Se pulía, se limpiaba bien, se lustraba bien, pero no era perfecto. Entonces la persona se miraba y notaba algunas cosas porque el espejo no estaba bien balanceado. Y Pablo decía que mirar a través de ese espejo era oscuro, no se veía bien. Ahora no. Ahora hay unos espejos que te revelan. No hay nada que no veas. El asunto es que dice Santiago. ¿Qué dice Santiago? Santiago dice que te ves en el espejo, pero no puedes arreglarlo. Santiago dice, miras, en el momento te impresiona, te afecta en cierto sentido, pero das la vuelta y te olvidaste de lo que viste en el espejo. Pero Pablo usa esta figura de esta manera. Pablo dice que ahora nosotros, al ver la palabra, en la palabra leemos y tratamos de entender, tratamos de saber no solo qué dijo el escritor, sino qué significa espiritualmente. Y son muchas las cosas
que realmente no entendemos. No importa lo mucho que estudiemos y qué grados académicos tengamos, hay muchas cosas que hasta que no estemos con Él, no las conoceremos. Bendito sea su nombre. Aún a ti mismo. Tú mismo. ¿No te sorprendes de vez en cuando de cómo actúas, las cosas que dice, que hace? Y dice, pero ¿cómo es posible que esto? Pero dice la Escritura que un día nos conoceremos. Un día, cuando seamos transformados, vamos a observar lo que habíamos sido y vamos a decir, pero qué tremendo, ¿cómo es posible que yo fui así y ahora soy de esta manera? Con Dios, nosotros escuchamos predicaciones, nosotros estudiamos y tratamos de entender quién es Él. A veces nos pasa como Moisés. Sabes que Moisés había escuchado a Dios. Es un privilegio que él había tenido. Había visto algunas manifestaciones, le llamamos en la teología teofonías, formas y maneras de cómo Dios se revelaba para que Moisés lo viera. Pero Moisés sabía, tú eres más que lo que me has hecho ver. Yo te quiero ver. Yo te quiero ver. Dios le dio la forma de cómo verlo. Le dijo a Moisés, estás insistiendo en algo que yo no puedo, fíjese usted, dejarte que me veas tal cual yo soy, porque te amo tanto que si yo te me revelo como soy, te desaparezco. Dejas de ser. Moisés, si yo te necesito. Con todo y eso, Moisés le dijo, tú me dejas verte y si no, yo no voy. Así le dijo, no voy. Yo le digo, mira, Moisés, por esa insistencia tuya, había un misterio. Yo no sé si ustedes lo han leído. ¿Sabe que en el desierto, en una ocasión, Moisés golpeó una roca y de esa roca brotó agua? Siguieron la caminata y llegaron a un lugar donde volvió a escasearse el agua. Y los israelitas le dicen a Moisés que no hay agua, vamos a morir de sed en el desierto. Moisés pensó y salió del campamento, se fue y le dice a Dios, oye, ¿se van a morir de sed? Y Dios le dijo, pero ¿no has visto la roca? La roca está ahí. Aleluya. Háblale. No la golpees. Háblale. Y ella producirá un manantial. En una de las ocasiones que estuve viajando a Palestina,
yo era uno de los que explicaba los pasajes bíblicos con un guía de allí, pero yo era el que explicaba los pasajes bíblicos cuando llegábamos a algunas áreas. Y en una de ellas llegamos a un lugar en el desierto. Y Elías me dice que era el guía. Búscate la porción bíblica donde dice que Moisés golpeó la roca. La busqué. Me dice, léela. La leí. ¿Y sabe lo que él me dice? ¿Tú ves esa roca? ¿Tú ves ese manantial? Me dice, esa es la roca. ¿Sabe cómo se tiraron los hermanos a tomar de esa agua? Y Elías me dice, mira, que no, porque esa es la única agua que alimenta esa ciudad que está abajo. O sea que quiere que no la toquen, porque eso contamina el agua. Pero hermano, olvídese, se tiraron y a beber y a tomar. Pero en esta ocasión Dios le dice a Moisés, háblale. Aleluya. Háblale. Pero Moisés estaba muy afectado emocionalmente y volvió y golpeó la roca. Le costó, pero mucho. Dios le dijo a Moisés, yo te dije que le hablaras, lo has golpeado. Moisés, no vas a poder entrar al pueblo, Aleluya, aleluya, aleluya. a la tierra prometida. Poderoso es Pero el Señor. te voy a traer a estar conmigo. Pero en esa ocasión Moisés quiere ver y Dios le dice, métete en la hendidura de la roca. ¿Han podido pensar qué significa eso? La hendidura al costado de Cristo. El soldado no sabía ni tenía una idea que en el plan profético y bíblico digo ahora, significaba el que él, para asegurarse conforme a él que Jesús había muerto, Aleluya. introduce la lanza, le llegó al corazón. Alrededor del corazón hay una capa que lo protege, y esa capa que lo protege es como un saco y hay líquido alrededor, y dice que agua, sangre, pero todo es su costado. Porque lo que yo quería presentarles, se me va el tiempo, es ¿cuántos desearíamos ver a Cristo? ¿Cuántos desearíamos ver a aquel que por nosotros Aleluya. murió en la cruz del Calvario? Pero un día lo veremos cuál es, Él es. ¿Qué grito te sacarás? ¿Qué alabanza saldrá de tus labios? ¿Cómo lo glorificarás y lo honrarás? Posiblemente caigamos postrados a sus pies. Y como le dijo él a aquella dama, no me toques, pero en esta ocasión posiblemente él nos diga, venga, que yo me voy a revelar como era antes
de haberme encarnado. Ustedes lo que tienen son ideas de cómo yo era físicamente, pero no tienen una idea de cómo yo era en la eternidad Aleluya. antes de haberme encarnado. ¿Qué es el amor? Vamos ligeramente a mencionar qué es el amor y qué no es el amor. Desde el punto de vista bíblico, nosotros sabemos que el amor, su definición, como les dije, es, en el sentido bíblico, Gloria a Jesús. es la esencia de Dios en la vida del creyente. Nosotros dependemos de ese amor. Los corintios, ellos lamentablemente no lamentablemente, déjame quitar ese vocablo, ellos eran gentiles convertidos al cristianismo. Y ellos en esa vida antigua, pasada, se dedicaban a adorar ídolos Bendito Jesús. y a depender de los ídolos. Y entre ellos había muchos que habían sido líderes, quienes decían que tenían ciertas capacidades y habilidades para ayudar, vamos a ponerlo así de inmediato, quiero terminar, a la humanidad. Pero ahora en el Evangelio hay algo grande, hay algo maravilloso. Yo estoy pidiéndole a Dios Gloria a Jesús. Aleluya. que los dones del Espíritu Santo Bendito sea el nombre de Jesús. se manifiesten. Si el Espíritu de Dios está con nosotros, los dones del Espíritu están aquí. Están aquí. Aleluya. Esos 9 dones están aquí. Y hay que aprovecharlos. Hay que dedicarnos. Hay que presentarnos. Hay que decirle al Espíritu Santo, esos dones que tú impartes, que tú das, que son para la edificación de la iglesia. ¿Quién de ustedes podría decir, Dios me ha dado, el Espíritu Santo me ha dado el don? Déjame decirte que todos esos dones un día Aleluya. dejarán de ser. Pero eso hay que aprovechar ahora, porque esos dones son para edificar. Esos dones son para proveer y suplir las necesidades que tiene la iglesia. Son recursos espirituales que el Señor nos ha provisto. Oh, yo no se los voy a mencionar ahora. Pero además de los dones, están los ministerios.
son 5 ministerios, son 9 dones y son 5 capacidades para que la iglesia opere administrativamente. Yo le puedo dar las citas, si desean, Romanos capítulo 12, versículo 8, los ministerios, Efesios 4, y los dones, Primera de Corintios 12. Ahora, si no hay amor, lo que producimos no va a ser de bien a nuestras vidas ni a nadie. Los corintios eran o habían sido bien religiosos. Ahora, ¿cuál es el problema o la situación? Iglesia, oremos que los dones se manifiesten, pero tengamos el cuidado de no hacer excepción. Si alguno tiene un don, es para gloria y honra de Dios y en beneficio de los hermanos. Si tenemos algún ministerio, no nos creamos, no nos imaginemos o pensemos que somos mejor que el otro creyente. Si somos líderes en el sentido administrativo y tenemos esas capacidades, pongámoslo a los pies del Señor y digámosles: es para tu gloria, es para tu honra. Nada he podido hacer si no ha sido por el Espíritu Santo y el amor que tú me has tenido. Concluyo porque a Jesús los saduceos se le presentaron como una mujer, como una dama que era estéril desde mi punto de vista y análisis bíblico, y le preguntaron y le dijeron: oye, ven acá, aquí esta dama se ha casado con, ¿sabes con cuánto? 7 hermanos. Tenía un hermano, esposo de una familia, se murió sin tener hijos. La viuda se casa con el próximo hermano de la familia, se muere también, no hay hijos. Se muere el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, hasta el séptimo llegó y no había hijos. El problema no estaba en ellos, el problema estaba en ella. Era estéril. Pero los saduceos le traen a Jesús la mujer y le dicen: oye, mira, ven acá, tú que hablas de resurrección. Porque los saduceos era lo que se llamaba la clase superior. Ellos no creían en la resurrección, no creían en lo espiritual, ellos creían en lo terrenal y material, y una vez te moriste, te aniquilaste. Entonces querían, en cierto sentido, ridiculizar a Cristo. Y entonces cuando le traen la mujer, él le dijo: yo voy a usar este vocablo, pero es que ustedes son unos ignorantes.
porque ustedes no saben la realidad, la verdad. Y le dijo, mira, los hijos de Dios en la resurrección ni se casan ni se darán en casamiento. Terminó con ellos, entonces vienen los fariseos. Dijo, si él les respondió a los saduceos de esa manera, nosotros sí tenemos la causa de cómo afectarle. Y le dijeron, oye, ¿cuál es el mandamiento más grande en la ley? Y él le dijo, si ustedes quieren saber, yo se lo puedo decir. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Incluyó todo el proceso, yo no se lo voy a explicar ahora, emocional, psicológico, que se necesita para adorar a Dios. Ahora, luego le dice, el segundo, porque ustedes saben el primero, pero yo le voy a decir el segundo. El segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ay, eso sí que duele. Y le dijo, si ustedes cumplen esos dos, cumplen toda la ley. Porque lo que implica la ley es un modo de vida de cómo servirle a Dios y cómo relacionarte con tu prójimo. Si cumples el amar a Dios sobre todas las cosas, pero arrancas de ti cualquier estabilidad o cualquier concepto que menosprecie a tu prójimo, no tienes cumplimiento de la ley. Vamos a dejarlo ahí. Yo tengo que tener cuidado cuando doy los estudios, porque doy tanta explicación que luego tengo problemas. Mire, Marta Cortés de Puerto Rico quiere ser salva. Luz Feliciano de Puerto Rico, salvación. Gladys Martínez de Puerto Rico, salvación. Iris Correa de Puerto Rico, salvación. Frank Díaz de New York quiere ser salvo. Gloria Villalobos de Puerto Rico quiere ser salva. Edwin Beca quiere salvación. María Morel de Puerto Rico, salvación. Judy Santiago de Puerto Rico, salvación. Daisy Rivera de Puerto Rico quiere ser salva. Norma Ocasio de Puerto Rico, salvación. Elizabeth Martés, salvación. Fíjense, hermanos, ¿sabes algo? El domingo pasado llegamos en este mes, en estos meses, ¿sabe a cuánto llegamos? A 2 millones. 2 millones de videntes que nos ven y que nos escuchan. Aleluya, gloria al Señor. Permítame, a los que en este momento quieren ser salvos, en el instante en que sentiste la necesidad de la salvación, fue porque el Espíritu Santo tocó tu vida, habló a tu vida, a tu persona,
Y es el Espíritu Santo quien quiere hacerte una nueva criatura y quiere que entres a la familia de Dios. Aleluya. En este momento, no antes ni después, ya eres hijo de Dios, hija de Dios, por cuanto creíste y recibiste a Jesucristo como tu Salvador personal. Experimentarás en tu vida la experiencia más grande y profunda que todo ser humano puede tener sobre la haz de la tierra. Gracias a cada persona que fue tan amable en prestar atención, en poder escuchar, Aleluya. y aquellos que han recibido, esperamos que el Señor te guarde. Asiste a un templo donde te puedan enseñar, donde puedas crecer en el conocimiento de la palabra, y esperamos de ti algún día verte, sino aquí en la tierra, en el cielo nos veremos. Vamos a estar en pie, vamos a orar. Dios del cielo y de la Gracias, tierra, Señor. Tú eres bueno, mi Dios. dador y sostenedor de la vida, Gracias. y llego a tu presencia reverente y temerosamente. Sé que tú eres Dios, el único Dios, el Dios que amas a esta humanidad y el Dios que quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo te presento, Señor, cada una de estas personas que hoy en este momento han abierto sus corazones y te reciben a Jesucristo como Salvador personal de sus almas. En esta hora, Señor, te los presento. Y como recibiste al pródigo y lo abrazaste y lo vestiste y le diste el anillo, hiciste una fiesta, yo sé que en esta hora los ángeles también disfrutan del gozo, del contentamiento, de ver a estas personas que confiesan que Jesucristo es su Salvador y que sus pecados son perdonados. Bendice a tu iglesia que ha estado. Guárdalos mientras viajan y en el descanso de la noche. Sé con ellos. En tu nombre, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el pueblo de Dios dice: Amén.